Bueno, muy espero que haya salido bien el trabajo de grupos. Yo le pido disculpas a los traductores que me piden, porque yo hablo con decires chilenos, hablo del piñén, y, y- pero ellos quedaron por lo menos contentos que los brasileños se reían al mismo tiempo. Bueno, yo ayer en la mirada cultural de América Latina dije, refiriéndome a Germán Gese, a aquella novela El lobo estepario, ¿no? El lobo que te parió, el lobo estepario, refería a lo complejo que era cuando había un cambio de época, porque las certezas se quebraban y todavía no teníamos claridad sobre el futuro. Y en la literatura latinoamericana, si hay un personaje que a mí siempre me ha conmovido, es la Malinche, la amante de Cortés, porque fue una mujer que estuvo entre dos mundos. Ella quería a Cortés, pero a la vez su pueblo, y qué difícil era verdaderamente estar en ese lugar porque fue odiada por unos, incomprendida. En eso Laura Esquivel tiene alguna cosa, me parece ella o la Mastreta tiene una cosa muy linda, una novela sobre el Malinche. Pero en esa misma circunstancia Laura Esquivel tiene una novela tan veloz como el deseo, creo que es la que se llama, no recuerdo si es esa, que hay un personaje que a mí me conmovió siempre, que es Júbilo. Es un muchachito que es nieto de una indígena que no habla castellano y su madre no habla el idioma de la suegra. Y este muchachito hace eh, de intérprete. Pero es un chiquillo lleno de felicidad y un sueño de hacer la vida feliz a los demás. Y como intérprete al final se hizo caligrafista porque se encargaba siempre de meter las palabras que faltaban, inventando para poner, al final puso de acuerdo a su madre con la suegra. Y le agregaba frases, le quitaba frases, etcétera, para que se entendieran. Bueno, nos toca ese terrible problema porque estamos entre dos épocas con dos lenguajes. Tenemos que estar con los jóvenes, con los papás de los jóvenes, cómo tener la genialidad. Y yo creo que el cristianismo nos da armas. Y es en parte por eso que en esta especie de retiro en la mañana de consideración sobre nuestro carisma, sobre nuestro ministerio, yo quiero tocar algunos puntos precisos que significa la manera como vamos a rellenar los vacíos. Y voy a ir tomando algunas cosas que las he leído en parte de las notas de ustedes eh, y que son como muy esenciales del cristianismo que surgen de una lectura con ojos nuevos de la palabra de Jesús. Y en primer lugar, yo creo que llama la atención, eh, estamos en un mundo extremadamente rápido y agitado. Eh, Nadie tiene tranquilidad para pensar, a veces para quedarse en silencio, sino que corremos y corremos con una cierta inquietud y eso nos deja a menudo a un nivel de superficialidad. Y parte de la buena educación de generar experiencias que debe comenzar en nosotros mismos es tener hondura, tener profundidad. Hay una poesía que a mí siempre me encantó, es una paráfrasis de un poeta chileno, Cruchaga, hecha por Francisco Luis Bernardes, el poeta argentino, que, que a mí me ayuda mucho porque denota la necesidad de interioridad, de cosas que a veces no se ven,
pero son esenciales. Y él dice, para recobrar, eh, eh, para recobrar, si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, ¿se acuerdan? Los argentinos lo conocen. Si para conseguir lo conseguido debí soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido y tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprendido, eso es tan bonito, que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Eh, o sea, tenemos que hacer florecer desde una hondura, desde una hondura. Si queremos dar educación fundamental y buena, nosotros mismos tenemos que tener hondura. Hondura que nos permita enfrentar y soportar lo soportado, llorar lo que hemos llorado, sin amarguras. Entonces esto me parece que es la primera cosa que es muy importante del cristianismo. El cristianismo nos da consistencia. Las últimas palabras de Jesús a sus discípulos: yo voy a venir a vivir en ustedes, el interior. Los saca de la mera superficialidad de las discusiones. Esos pobres discípulos, como hombres modernos, peleaban quién iba a ser más importante y quién iba a estar en el primer lugar. Y Jesús les dice: a ver, vamos a venir el Padre y el Espíritu y haremos morada en ustedes. Cierta interioridad, cierta profundidad. Y esto yo creo que tiene un elemento muy importante en estas circunstancias de vaivén general, de cambios radicales. Yo vivo en un país, y los chilenos vivimos en un país esencialmente sísmico. Ayer estuve conversando con un españolete, un español que está de paso en Chile, y al venir, porque vino a hacer el último periodo de la formación jesuita, vio un mapa de los sismos que se producen en el mundo en los últimos 20 años, me parece que se han producido, y Chile es el país donde más tiembla. Está lleno de puntitos rojos, lleno de temblores de más de 4 grados. Chile es un país sísmico, y en eso interesante, hay una novela de Fougué que se llama Las películas de mi vida, donde habla precisamente de este país que está todo el tiempo temblando. El pobre Darwin vino a Chile y le tocó, estando en Valdivia, un terremoto en el siglo XIX, que es interesante lo que él escribe. Yo estaba convencido que las especies mutaban, pero que la tierra era sólida, y por una vez se me vino al suelo todo. En estas circunstancias, como nunca, hace falta solidez. ¿Sobre qué te paras? Y esto uno tiene que ser súper honesto, suplicar al Señor tener bases. San Ignacio, cuando comienza el desarrollo de sus ejercicios, pone el principio y fundamento. Yo tuve una experiencia hace unos años, como me gusta hablar con experiencia, me fui a bañar en una casa de vacaciones que tenemos nosotros en la costa, en Santiago, costa de Santiago. En las Brisas tenemos una casa hace muchos años, y el mar es muy agitado y es enormemente disparejo el piso. Inconscientemente, porque el mar es agitado y tiene resaca, me fui a bañar y me fue llevando para adentro, y cuando quise volver estaba agotado. Y sacaba la cabeza y venía una ola y me tiraba de nuevo. Sacaba la cabeza de nuevo, otra ola, y me tiraba, una cosa angustiosa. Bueno, honradamente vi que la cosa se acababa. y, es bonito tomarse el pulso en eso, porque honradamente no perdí la paz, le di las gracias a Dios por la vida,
y me encomendé a la Virgen. ¿Ah? A la Virgen del Carmen le dije, bueno, se acabó este asunto. Pero fue interesante porque en esto yo estaba como braceando como podía, alcanzaba a ver que había unos pescadores y de repente, curiosamente, to- con la punta del pie toqué piso. Me tiró de nuevo, pero ya sabía, traté como pude y me paré y respiré. Bueno, y ahí le hice señas como pude, desesperado, y se dieron cuenta, en lugar de contestarme así felices, porque hubiera sido atroz, este, los pescadores se dieron cuenta y se tiraron eh, con una soga y traían una cámara de neumático. Eso. Y desgraciadamente era tan fuerte el fuego, el agua, que no podían avanzar con la cámara, se las tiraba, así que la dejaron suelta y llegaron a donde estaba yo con y con una soga. Y, y me pasaron, ellos venían amarrados en la soga y yo mismo les dije calma un momento, aprovechando el vaivén se soltaba la soga y me fui dando vueltas aquí en la mano de modo, y con la otra mano agarré y nos sacaron para afuera como se saca un pescado. este y fue curioso, durante un año tuve la marca de la soga porque fue tan fuerte, pero, pero curioso, yo después en un retiro, por esa experiencia vital, yo usé ese caso y hoy lo uso porque por un momento me di cuenta la pregunta sobre qué me paro. Sobre qué me paro. Cuando viene el temblor, cuando viene, yo en el último terremoto del año 20, del año 10, del 27 de febrero, me bajé de la cama en una casa de madera con que estaba sobre pilote, así que se movía muy fuerte y me tiró al suelo. Me caí. eh, Ahí yo me pregunté sobre qué me paro. Cuando estoy con problemas, ¿cuál es mi roca? ¿Cuál es mi fundamento? Y creo que esto es interesante porque si hay algo importante para los tiempos modernos es darle a nuestros estudiantes algo sólido en un flujo de ideas, de costumbres tan cambiante. Y eso supone necesariamente de parte de uno que es parte de este mundo cambiante, en esta sociedad que está todo el tiempo temblando, eh, que lo que es sólido hoy día parece que lo que aparece al día siguiente perfectamente mutable, sobre qué me paro. Creo que eso es extremadamente importante y aquí el cristianismo me da a mí el fundamento, la experiencia de Jesús, de un Dios que es su Padre, que lo ama, por el cual vale la pena morir, que constituye también un objetivo, porque parte de lo que nosotros pasamos es las finalidades, es que yo tenga fin en mi vida. Creo que un cristianismo bien entendido, bien vivido, me ayuda a eso. Tercer elemento que quisiera señalar junto con la profundidad y la solidez, eh, es algo que es muy típico del cristianismo y que va a tener repercusión enorme, que es, eh, yo personalmente, y para poder transmitirlo tengo que ser una persona. La persona es un ser libre, capaz de pensar, capaz de tomar responsabilidades. Y es muy interesante analizar el concepto de persona, que es un concepto estrictamente cristiano. La filosofía griega no lo usó, usaba el prosopon, pero no es lo mismo que la visión cristiana. La visión cristiana ahonda en el sentido de persona, tratando de entender la revelación de Dios, que son tres personas. No es lo mismo en la sociedad actual, nosotros confundimos persona con individuo. Una persona, dice uno por decir, es un individuo. El individuo tiene de sí lo característico que es dividido de lo demás. Eso es un individuo, pero indiviso en sí mismo. Una pera es una pera en el montón de peras, pero distinto de los demás.
El individuo marca el que uno es individuo, individuo, no está dividido, pero está dividido de los otros. La persona por esencia es una relación. Yo existo y tengo mi consistencia en que me relaciono con otros. Por eso, esto lo entendió el cristianismo tratando de entender el misterio de Dios, porque Jesús dijo que Él era lo mismo que su Padre, que el Padre lo amaba, que el Espíritu iba a ser su presencia. Todos los cristianos se armaron tal enredo que ahí profundizaron en el concepto de persona como seres que se relacionan y que hay una relación tan íntima que llegan a ser una unidad, un solo Dios, tres personas, o sea, son tres relaciones. No sé si me explico, pero el drama nuestro es que nuestra sociedad generalmente destruye la noción de persona o la confunde con la noción de individuo. Esto está muy señalado en las notas que ustedes hablaron del individualismo. Y esto está tremendamente ligado a los procesos educativos, a lo que yo llamaría la crisis de la figura paterna. La crisis de la figura paterna. Y por lo tanto también la crisis de la figura de Dios. Eh, Martín Descalzo, que es un autor español, no sé si lo conocen, que tiene la vida de Cristo, etcétera, unas cosas muy bonitas, tiene una columnita que me llamó mucho la atención, diciendo el desorden, los problemas que tiene España. Dice: en España hay un desmadre. La palabra desmadre es que el río que se sale de madre es el desmadre. Dice: no, 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 voy a ser más preciso. En España hay un despadre. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del padre en la estructura psicológica del hijo? Yo salgo de mi madre y formo con ella una unidad. Sus olores son mis olores, su mundo es mi mundo. Me, me adhiero a ella porque es la única seguridad que tengo y la siento mía. Me adhiero a su pecho y me alimento de ella. Pero no hay posibilidad de educación y desarrollo si no, junto a ese apego, no existe un desapego. Si esa persona no adquiere una cierta independencia del mundo de la mamá. Y ese es el rol paterno que a veces lo tiene que cumplir la misma mamá. El rol paterno es tocarle al hombro al niño y decirle: ¿sabe qué más? Tu mamá te quiere a ti, pero me quiere a mí. Y los tres vamos a tener que convivir compartiendo amores. Si tú eres tú y tú solo y tu mamá, no vas a poder vivir la vida social. Y vivir en sociedad es reconocer que yo tengo derechos y tengo deberes, que tengo necesariamente que aceptar los límites. Hoy día a los chiquillos nadie les pone límite. Nosotros vivimos una sociedad muy compleja. Yo ya dije, por primera vez en la humanidad los jóvenes se sienten que saben más que sus mayores. Vieron ustedes para los extranjeros la situación que se produce hoy. Muchachitos de segundo medio, de tercero medio de colegio, 16 años, 15 años, dice: le ponemos estas condiciones al presidente de la República, si no él tiene que sacar al ministro de Educación. No hay ninguna posibilidad de construir un país donde esos muchachos se sienten que ellos tienen derechos y, y, y cuáles son los límites que ellos tienen que aceptar. Hoy día oí a uno de los dirigentes, porque se han tomado, tienen 12 colegios tomados: hemos puesto las condiciones y no quieren escucharnos. A ver, por favor, ubiquémonos. Bueno, hay un despadre en el sentido de que los padres no se han atrevido porque tienen miedo, porque tienen ignorancia, porque se saben menos que sus hijos, a rayar las canchas de la vida social. Esto ya lo dije ayer de alguna manera, pero quiéralo o no, maestro y papá y mamá cumplen labores complementarias desde el lado educativo. Y por lo tanto lo que estoy diciendo de la crisis del padre es una crisis del maestro. Yo leí hace muchos años la novela El primer hombre de Camus,
que me conmovió mucho. Yo había leído a Camus en los años 50 y 60 sus novelas tremendas, La peste, El extranjero. En este mismo lugar, cuando yo hice clases en Padre Hurtado, hice representar una obra de Camus que es Calígula, una obra feroz, 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 porque él mata a su madre en función de ser libre él. Yo voy a ser libre. Y Camus muere en un accidente el año 64 y se encuentra en el auto, en el coche, en el carro en que él iba, el manuscrito de una novela que sus hijos, su familia conservó y se publicó recién 30 años después, el año 94. Esa novela se llama El primer hombre. Y a mí me hizo pensar mucho porque Camus dice, yo he sufrido mucho en la vida porque me faltó mi padre. Mi padre murió en la Primera Guerra. Nadie me dijo qué era lo bueno y qué era lo malo, lo tuve que inventar yo. Y entonces dice, fui el primer hombre, no recibí la cultura, los límites, y tuve que inventarlo yo, y por eso fue un hombre particularmente angustiado en el siglo XX con toda su literatura existencialista. Yo creo que esa situación de ser el primer hombre la tienen hoy día muchos muchachos. Y a mí me parece que el cristianismo, la noción de padre, la noción de un Dios que me puede poner límites, pero no desde el temor, no desde el reglamento frío y brutal, sino más bien invitándome a ser libre, pero desde dentro del amor me toca el hombro y me dice convives con otros. Y esto está ligado a un punto central del cristianismo, la solidaridad. Vivimos una sociedad particularmente poco solidaria y donde muy a menudo los grupos espiritualistas, usando la palabra del pontífice, se miran el ombligo. Es impactante, impactante. Yo me he metido en varios tratados de estudiar grupos de espiritualidades modernas. Conócete a ti mismo, ámate a ti mismo, busca tu propia tranquilidad. ¿Cómo nos atrevemos a decirle desde adentro, desde el alma, créele a Jesucristo? Es feliz aquel que saliendo de sí mismo le regala la vida a los demás y hace lo imposible para que los demás sean felices. Lo imposible. Y hay una extraña muerte que te hace ser más feliz que si tú solo piensas en ti mismo. La sociedad hoy día, desgraciadamente, nos lleva a eso. Hay una crisis del padre. Y a mí me parece que una lectura del cristianismo hecha por un educador es parte de un carisma que tenemos. La vida se da cuando se regala el grano de trigo, da fruto cuando muere. Y esto está ligado a un cuarto o quinto elemento que es muy importante. Si hay algo notable en el siglo moderno, en el mundo moderno, es que el egoísmo, la mirada individual está unida a un terror al dolor. Se, Todo lo que es dolor y debilidad se oculta. Yo no sé cómo pasa en otros países, pero a Chile llegó la costumbre de Estados Unidos que hasta los cementerios ya no son cementerios, son parques floridos, cosa que tiene un lado bonito, porque la muerte no tiene por qué ser lúgubre, pero es delicado si eso está unido a un deseo de que si me duele una muela hoy día tengo analgésico. Pero no solo, sino que lo que se gasta en el mundo, en cosméticos, en tintura del pelo, porque yo le digo a mis hermanas, y lo más cómico, yo le digo a mis hermanas, este es un prodigio de la naturaleza. Yo nací menor que ustedes, ustedes se detuvieron en el tiempo y yo las pasé para arriba. Pero lo que yo encuentro más notable, le digo, es que a ustedes no les salieron canas y a mí sí. Y ellas, por supuesto, que me dicen, no, es que nosotros no las teñimos, como si no me hubiera dado cuenta. Pero es interesante. Yo, como cristiano, yo feliz, feliz que uno se cuide, se arregle.
y uno siempre lo hace por otra persona. Esta novela tan bonita cuando cuenta su propia vida García Márquez, eh, y cuenta que de unos viejos, digamos, que pasaban semanas solos sin sacarse la ropa, con un overol, sin lavarse, porque dice, yo ahí descubrí que uno siempre se pone ropa por otro, se lava y se peina por otro. Es bonito, o sea que hay algo tan bonito en esto que uno se cuide, pero cuidado si es una manera solapada de egoísmo, solapada de tapar la verdad, porque termina uno viviendo de apariencias, viviendo de apariencias. Hay, hay una novela impactante de Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère es un autor francés que escribe sus novelas tomando hechos concretos. Y yo leí hace poco una que se llama El adversario. Y me llamó la atención y como dice que son hechos concretos me metí en el Google para ver quién era el personaje que estaba descubriendo. Y es efectivamente existió y el año 94 cometió el crimen que cometió y está hoy día preso. Es un médico connotado que trabaja en la Organización Mundial de la Salud, que, que es casado y tiene varios hijos, que vive en el borde de Francia con Suiza para poder pasar a trabajar a la Organización Mundial de la Salud, tremendamente respetado y querido por sus amigos, como es tan respetado y querido sus padres, sus suegros y muchos otros le piden, ya que tú vas a Suiza, ¿por qué no nos depositas en bancos suizos esta platita, confiado en él? Hasta que el año 93 este señor mata a su mujer, mata a sus hijos, mata a sus padres, trata de matarse él y le prende fuego a su casa. Eh, lo logran salvar a él cuando llegan los bomberos y la policía y después se sabe todo y porque hay el juicio que expone en esta novela Emmanuel Carrère. El juicio es apasionante y humanamente es un drama porque este pobre muchacho estudiaba medicina, sus padres querían lo mejor para él, que tuviera éxito y triunfo, y fracasó en el examen de medicina en el segundo año de medicina y no se atrevió a decirle la verdad a sus papás. Y entonces hizo como que estudiaba y no estudiaba. Hizo creer que sacaba el título y no lo sacó. Hizo creer que trabajaba en la Organización Mundial de la Salud y hacía viajes para hacer creer que iba a congresos. Y era pura mentira, hasta que la verdad lo fue apretando. Porque la verdad al final llega. Yo me puedo teñir las canas, pero las canas están. ¿Ah? Y a mí ya se me van olvidando cada vez más las cosas. Me mandó mi provincial al médico y fui al médico y saben el diagnóstico, lo más cruel que yo he recibido, normal para su edad. O sea, y me pegaron un... Pero es la verdad, uno está... Entonces es interesante, el cristianismo me enseña a vivir la verdad, mis limitaciones y el sufrimiento sin que se convierta en algo sin sentido. Yo puedo colgar mis penas en la cruz de Jesucristo y puedo ayudarle a Jesucristo a salvar el mundo. Pero esto es un lenguaje incomprensible para el mundo moderno, en que todo es tratar de ocultar y uno termina viviendo una cierta apariencia. Fue muy novedoso, muy dramático aquí en Chile cuando recién aparecieron estos famosos, ¿cómo se llama?, celulares. En la rotonda de Vitacura, que es un lugar donde se hacen tacos, etcétera, y en Chile está prohibido manejar usando el celular, varias personas fueron multadas y tomados porque iban hablando en el celular.
Lo sorprendente cuando era recién comenzaban es que la mitad de esas personas iban con un aparato de plástico que no era celular. Para aparentar. ¿Y cómo puede ser tan estúpido el ser humano? ¿Qué me importa a mí aparentar frente a un señor que va en otro auto? Porque por lo menos si yo aparentar ante mi hermano o ante otro que me conoce, pero ir como imbécil en un auto para que otros crean que yo soy muy... Si es que uno llega a dimensiones increíbles, increíbles. Bueno, este es el mundo donde el Evangelio es verdad, es atrevernos a vivir dentro de nuestra propia piel. Si hay algo que notable es la piel humana que nos limita, yo no estoy más allá de mi piel, pero que bien estoy en ella. Uno está dentro, es mi límite, pero además mi protección, mi casa. Entonces vivir dentro de su propia piel. En fin, y esto está ligado a una cosa muy evangélica, atrevernos a vivir en la sencillez. Si no sé, no sé y no por eso dejo de ser yo como persona valioso. No tener que aparentar, qué enfermedad tan atroz el tener que aparentar. Si hay algo notable en Jesucristo es su sencillez, es no vivir en la mentira, no vivir del tener, sino del ser. Pero en la sociedad de consumo no nos permite. En fin, esto a mí me parece que es muy importante recalcarlo una y otra vez porque son los modos en que uno tendría que vivir para transparentar y dar una formación evangélica hondamente humana. Y hay otro elemento que a mí me parece clave de la persona y que no siempre hemos logrado equilibrar bien y que a Jesús le costó mucho problema. Un cristiano es un ser esencialmente libre, no es un esclavo. Ese es el sueño de San Pablo. No somos esclavos, somos libres. Eh, Hemos tenido a veces una moral de las normas y prescripciones que además es una moral contrañida. A mí me molesta mucho, yo recibo bastantes periodistas, a menudo me ha tocado entrevistas y cosas, y me molesta mucho cuando me dice, padre, queremos hablar de temas valóricos. ¿Así? ¿De qué quieren hablar cuando hablan de temas valóricos? De sexualidad y de familia. Y no son valores la justicia, no son valores el respeto a las personas, no es valor el que tú le des la mano con respeto a un pobre, o que seas verídico, que no trates de aparentar. Hemos reducido el mundo de los valores y a menudo lo hemos constituido la moral en una ley inexorable. Bueno, el cristianismo es por esencia la religión de los hijos de Dios, donde, donde yo tengo que educar a la libertad y al discernimiento. Y esto no es fácil. Eh, en fin, eh, como ustedes ven, aquí hay un proyecto de vida, el proyecto de comunidad, el proyecto de valer por lo que uno vale y porque a mí me aman y no por lo que yo tengo. Interesante, yo me acuerdo haber leído la novela eh, de Marcela Serrano, se llama La Nueva, no es La Nueva Vida, pero en fin, no importa el nombre. Hay una escena que me ha quedado grabada. Dice Marcela Serrano, mi abuelita tuvo una sola muñeca en toda su vida. Y como era una vieja querendona, tenía su muñeca con su carita de cristal, de porcelana, la tenía en su cama. Dice, yo viví y cada vez que fui a ver a mi abuela era su muñeca desde chica. Marcela Serrano, la escritora, dice, yo tuve tres muñecas, pero la Jo era la Jo. A esa yo la lavaba, dormía con ella y la quería. Una morenita de goma era la Jo, era mi... Pero dice, lo terrible es mi hija, dice mi hija, cuando yo limpio la casa encuentro pedazos de muñecas Barbie, porque tiene tal cantidad de muñecas hoy día que no quiere a ninguna.
se le sale una pierna, ahí queda la pierna tirada de la pobre muñeca y no fue capaz de amar en la pobreza. El haber tenido una muñeca a uno, bueno, la quiere esa. Yo agradezco, en mi casa había un buen pasar, pero yo me hice parte de mis juguetes. Me hice un barco que un día jugué con él en un canal en el campo y el agua me lo llevó y se llevó parte de una camisa porque yo le hice velas. Me llegó un reto en la casa porque rompí una camisa para construir mi barco. ¿Cuánto me entretuve haciendo el barco? Que era un mamarracho. Era un desastre, pero era mío. Hoy día no, es la abundancia, la cantidad. El cristianismo me hace persona, me hace libre, valgo por la relación y el amor, no por las cosas. No tengo por qué estar aparentando y tengo que ser libre. Eso hay que pedírselo a Dios porque un maestro tiene que irradiarlo de su propia vida. Un maestro es pobre. El maestro no, a veces no es sabio, pero irradia. Yo tengo los recuerdos de mi vieja mamá María, y de la cual hablé, y ojalá que nosotros pudiéramos tener parte de eso. Y yo quiero con esto pasar a un último punto. Eh, la formación tiene que ser, a mí me parece, la que transmitimos y ojalá que el carisma de sus instituciones lo logre, una formación humana profunda, una formación religiosa con una religión que sea vida y no una pura prohibición o un tabú. Y dentro de eso es importante la formación ética. Y ya yo hice algunas alusiones, pero cuando uno habla yo quisiera hablar como de 6 puntos que siempre tienen que estar en una auténtica formación ética. Porque aún los que no comparten mi fe, ojalá compartamos ciertas visiones éticas. Vamos a tener alumnos que no comparten mi fe. Desgraciadamente yo le podré dar testimonio de mi amor a Jesucristo, pero eso será algo muy libre, no. Pero sí la formación ética, la ética primero que nada no es una ley, es un ideal, es un sueño de humanidad. ¿Qué me hace más humano? ¿Qué me hace más libre? ¿Qué me hace más persona? Que lo podamos compartir con los demás para vivir en sociedad. Y yo diría, hay 4, 5, 6 cosas que hay que tener en cuenta, que sin querer decir que una sea primero, otra después, pero una primera es enseñar y a los chiquillos decir que son responsables. La ética es responsabilidad. Hacer las cosas bien. Si tú puedes dar 3, no des 2. En América Latina tenemos, como yo dije ayer, la cultura del alambrito de hacer las cosas lo mínimo que me pidan. Y eso es a la larga uno mismo no tiene, no tiene consistencia. A mí me acuerdo qué bonito es tener una visión de que uno dice, hago las cosas bien, que uno se puede mirar al espejo. En el general, en su laberinto de García Márquez, cuenta la historia de Bolívar, cuando ya viejo está desesperado porque ha fracasado su sueño de la Gran Colombia y quiere volverse a Venezuela y viene un general y le dice, por favor, general, no se vaya, haga el último sacrificio por la patria. Y él dice, yo ya no me atrevo a mirarme a mis propios ojos en el espejo. Dice, ya no tengo patria por la cual sacrificarme. Entonces, bonito sea, no me atrevo a mirarme al espejo. Bueno, la primera cosa que uno hace es que yo soy responsable y hago las cosas bien, lo mejor que yo puedo. Me exijo porque de eso depende lo de los demás. Segunda cosa clave es la honradez y la verdad. O sea, si no se le enseña en el colegio y en la casa que cuando sean comerciantes la balanza que pesa 1 kilo debe pesar 1 kilo y no 800 gramos, estamos perdidos.
Si no podemos confiar en la palabra ajena, hay una desconfianza muy profunda. Parte de la ética para ser felices es para podernos mirar al espejo. No solo tengo que hacer las cosas bien, sino con honestidad y con verdad. Ah, nuestra palabra no necesitaría, no tiene por qué tener notario. Si mi palabra debería valer, pero hoy día yo, si no hago las cosas ante notario, nadie está seguro. Lleno de letras chicas, a ver si te paso como gol por debajo una cosa que tú firmas, una cosa estupenda, y el contrato tiene una letra chica invisible, lo que niega el asunto. Nadie nos puede tener confianza. Entonces, segunda cosa clave es la honestidad. Tercera cosa de la ética para poder ser feliz, para tener una vida plena, enseñar a los chiquillos que los verbos no se conjugan solo en primera persona, yo, sino que también existe el tú, el él y el nosotros. Que vale la pena vivir con otros, para otros, que eso es parte de la ética humana, del sentido de humanidad. Entonces, eso es interesante pensarlo. Todos tenemos que trabajar en grupos, en comunidad. Eh, a mí me parece eso esencial. Tarde o temprano todos tenemos algún poder. Todos, en algún ámbito, tenemos que usar el poder para el servicio. Nunca hablar mal de otra persona. Eso hay que enseñarlo desde el colegio. Nunca hablar mal de otra persona, porque si no tú degradas y tú mismo te destruyes. Yo bromo mucho que en Chile las reuniones suelen ser sumamente largas, porque nadie se atreve a irse antes, porque si no los otros quedan pelando. Este, y eso es así, y eso es interesante. Por ejemplo, ustedes trabajan, por favor cuiden el ambiente de trabajo del colegio. Uno pasa horas ahí. Qué desesperante es llegar a un lugar donde uno sabe que no tiene las espaldas cubiertas. Y qué distinto si uno llega y sabe que va a haber un ambiente agradable de trabajo, donde nadie pela, donde nadie te está serruchando el piso. Bueno, eso es ligado a lo religioso, pero es ética humana, eso vale. Entonces, y la ética no es solo prohibir, es proponer un ideal donde uno viva y valga la pena vivir y valga la pena trabajar. Cuarta o quinto elemento o cuarto elemento importante, no solo este, lo que decíamos antes, sino yo se lo digo mucho a los empresarios. No te olvides que es parte de la ética no olvidarse jamás que uno es un ser humano de carne y huesos, que necesita dormir, que necesita descansar, que necesita bailar los que son más jóvenes y que necesita reírse, porque a veces son tan monotemáticos en el trabajo que se olvida que su mujer necesita una caricia en la tarde, que los hijos quieren verlo y quieren verlo distendido, porque si no uno es unilateral en el trabajo, en la productividad o en fin, en lo que hace y destruye el vivir a pleno pulmón, el respirar, el contemplar, el orar. Y esto está muy ligado a lo que yo hablaba sobre la gratuidad ayer, que es algo esencial en el cristianismo. Y entonces esto es ético. Un, Otro elemento esencial de la ética es que no solo vivimos en comunidad, sino tenemos responsabilidades políticas. A sus jóvenes tienen que enseñarle que forman parte de una sociedad, que hay un bien común, que hay gente débil en la sociedad que debe ser defendida. Eh, a mí me da terror en este país. Han dejado el voto voluntario y ningún joven se siente responsable de su país. Un muchacho que vive porque la sociedad está haciendo sacrificios por él. Si él hoy día prende la luz es porque hay un señor trabajando en una usina produciendo electricidad día y noche para él. Y el fresco después dice, no, yo
esto me lo tienen que dar. Vivimos en sociedad, la responsabilidad política, defender los partidos políticos es muy fácil desacreditar, pero hay de un país que destruye su política, se destruye la vida social. Y por último, parte de la ética es que hemos recibido un mundo tan lindo que hay que cuidarlo. Saber contemplar la belleza de una rosa y hacer posible que esa rosa siga viviendo y reproduciéndose, porque podemos destruir en beneficio a una productividad ciega el futuro. Bueno, yo resumo lo dicho hoy día y lo dicho ayer. Si hay algo valioso, valioso en este mundo convulsionado, es que podemos tener un colegio con alma, con un carisma, con identidad. Ustedes, orionistas, tienen la maravilla de tener posibilidades de colegio con gente muy necesitada, donde el lenguaje central, que lo entienden los chinos, los africanos, los chilenos y todo, el lenguaje central es la caridad. Es una cosa maravillosa que tiene que vivirse dentro de la institución y ojalá que podamos dar una formación sólida, vivirla nosotros y ojalá que este encuentro permita reconfirmar su vocación, volver a su lugar de trabajo, rehaciendo, gestionando el carisma de la obra y porque es una enorme contribución a la sociedad. Yo les agradezco la paciencia, la atención y me ha dado mucho gusto poder compartir con ustedes estos 2 días. Y ahora estoy dispuesto, si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, es el momento entonces de las preguntas, de algún comentario, de algún aporte. Sí, allá. Permiso. Padre, buenos días. Muy buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer nosotros, religiosos, religiosas y laicos, para motivar a otros jóvenes y jovencitas a que se comprometan con una vocación religiosa, la vocación de compromiso, la vocación matrimonial que también está bastante mal en estos momentos? Sí. Es un desafío grande. Yo encuentro que eso normal, mi experiencia es que suele ser consecuencia de testimonios que valen la pena y no de cacerías. A ver si me explico. Yo fui maestro de novicio y fui provincial y a los jesuitas en mi tiempo les dije, por favor, cuidado con la, comillas, pastoral vocacional. No hay mejor pastoral vocacional que una vida entregada, plena, que nos vean, que uno está contento, que tiene sentido. Muy delicado hoy día, sacerdotes, los chiquillos, ¿qué es lo que ven de sacerdotes? Abusos, que ha habido sacerdotes que han abusado, que la prensa los repite, los multiplica. El 90% de los abusos son dentro de las casas, eso te dice las estadísticas, pero en cierta manera tienen razón de exigirnos más. Ahí tiene que de alguna manera contraponerse esto, encontrar con que hay una religiosa, un religioso o un matrimonio que demuestra que vale la pena comprometerse, que tiene sentido pleno. Y yo recetas no tengo, desgraciadamente, no tengo recetas porque creo que son cosas tan hondas que cuando uno la ve uno dice, esto vale la pena, esto vale la pena. Y ojalá que eso se transmitiera en la comunidad de ustedes, ayudarse en eso, pero no tengo receta. Gracias, Padre. Hola, buenos días. Sí, un comentario nomás. Usted dijo en varias oportunidades que uno de los problemas es que los padres de alguna manera sienten que tienen un menor nivel de conocimiento que sus hijos. Mi experiencia en Argentina es diferente, tanto en el nivel de enseñanza primaria, secundaria y universitaria.
Yo creo que la experiencia nos muestra que el principal problema está regido por el paradigma de no hacerse cargo. Se ha instalado en nuestra sociedad, por lo menos en Argentina, yo desconozco qué ocurre en el resto de Latinoamérica, el no hacerse cargo, es el paradigma, es decir, no ser responsable. El padre siente que el hecho de su paternidad lo obliga a modificar conductas, tomar posiciones que no está dispuesto a hacer. Y eso se ha transformado en un problema hereditario, porque el chico tampoco se quiere hacer cargo. No solo en su infancia y su adolescencia, yo soy docente universitario, y en la universidad no se hace cargo. Es decir, en Argentina se instaló el no hacerse cargo, como producto de todo un proceso de más largo análisis, quizás geopolítico también. En una década, creo que fue, si tuviera que precisar una época histórica, fue la década del 90. Yo creo que el menemismo, por ejemplo, en Argentina instala fuertemente, a través de sus operadores políticos, sociales y de medios de comunicación, el hecho de todo no me importa nada, no me hago cargo de nada. No digo que sea lo único, pero en Argentina ese hecho de que el padre, es el cuestionamiento principal del padre hacia el colegio, se genera cuando él tiene que hacerse cargo de la educación del hijo y ser él el que tiene que dar el valor en algunas cosas y el poner el límite, ¿no? A ver, yo le agradezco la precisión. Yo creo que hay motivo, eso que usted me dice, yo creo que es muy verdadero, pero yo quisiera hacer algunas precisiones. Cuando yo fui alumno, mis padres jamás fueron al colegio, porque porque decían el colegio tiene razón. Si yo tenía conflicto con un profesor, partían de la base que decían, no, el profesor tiene razón, algo habrás hecho. A mí me daba una rabia enorme. Pero yo creo que hoy, por ejemplo, en el colegio que yo fui rector, los papás van notablemente más de lo que fueron mis padres. Eso puede ser que en Argentina no sea así, en Chile es así. Segundo, a veces yo creo por cierta culpabilidad, porque las mamás trabajan. Hay unas mamás de una aprehensión con relación a los niños excesiva, excesiva. Este, que uno diría, ¿sabe qué más? Déjelo un poco ser más libre y ser él. Eh, con todo, probablemente hay un elemento de verdad lo que usted dice, pero yo creo que estadísticamente, no solo, por lo menos en Chile, la mayoría de los medios populares y en Argentina cuando yo veo los niveles de escolaridad universitaria ha crecido enormemente. En Chile nosotros teníamos en tiempo del presidente Allende, no llegábamos al 7% de alumnos que pasaban a la educación superior, hoy día tenemos sobre el 50%, lo cual significa que el muchacho al salir del colegio, eh, 7 de cada 10 muchachos, sus papás no tuvieron ninguna oportunidad de educación superior. Entonces, están inferiorizados. Pero en lo que no me cabe duda, eso puede ser distinto en Argentina, en lo que no me cabe duda, se lo puedo sí asegurar en Argentina, en Brasil y en Chile, que en computación, que es el lenguaje y la manera de transmitir el saber de hoy día, en Argentina, en Chile y en Brasil, los niños saben más que su papá. Y entonces, obviamente que el resultado, pero el proceso psicológico puede ser, yo no me hago cargo, pero si yo lo analizo en el fondo, tal vez hay complejos de inferioridad ante los propios hijos. No es la certeza de que yo le puedo imponer ciertas reglas, porque yo mismo dudo de mis parámetros. Puede ser que esté equivocado, pero y yo no puedo ponerme en el lugar de otros países, o cuestión, discútanlo ustedes, pero yo veo como generación, tengo la sensación de que no tenemos la certeza que tuvieron mis padres, que iban menos que los actuales al colegio, pero sabían claro qué había que transmitirle a los hijos y se lo exigían. Hoy día tengo la sensación de que están como con duda frente a la sexualidad. Es impactante, mamá y todo, que frente a los hijos que hoy día se van de vacaciones, novio y novia,
y los papás miran y no se atreven a intervenir. No, se sienten como inseguros frente a los parámetros del, de la vida actual. Y con algunas cosas que yo les puedo decir con una honestidad muy grande que a mí me ha llamado la atención. Yo tuve en 2 o 3 meses unos 6 papás, 3 de los cuales yo recuerdo que eran extremadamente progresistas, llorando en mi oficina porque habían sabido que sus hijos eran homosexuales. Una cosa es lo que tú dices y que no, que esto es normal, que esto es muy bueno, pero cuando te llegó la bala a ti, la duda más radical y la desesperación, o sea, estamos viviendo en una sociedad donde los parámetros claros te tiemblan. Y tú a veces tienes que sostener visiones muy amplias y todo, y en la vida práctica no es tan claro, entonces una inseguridad, creo que los padres tienen mucha inseguridad, lo cual no quita que a lo mejor por eso se produce yo no me hago cargo, no soy responsable, esto es la sociedad y el colegio, y eso es verdad, eso. Usted, bueno, si bien es cierto que los índices marcan un alto nivel de ingresantes a nivel superior y de terminalidad en el nivel medio, esos índices no tienen que ver con una formación integral, porque son entrega de títulos a través de planes fines en los cuales los alumnos ni siquiera asisten y le entregan un certificado. Eso por un lado, como aclaración. Pero también una pregunta, nosotros tenemos un instituto de formación docente. Si bien, bueno, usted explicó todo esto sobre la formación en general, ¿qué podría aportar para la formación de futuros docentes? Yo le agradezco, yo estoy totalmente de acuerdo que la formación es muy poco integral, a menudo es poco más que un título, pero curiosamente como vivimos un poco de las apariencias en la sociedad actual, si tú tienes título eres licenciado, ignorante como una roca, pero licenciado. Y es ahora con relación a mí me parece que la sana formación ética y vocacional es fundamental en el mundo de hoy, y junto a ciertas cosas epistemológicas. Está la tendencia hoy día a pensar, por mi pelea hoy día con ministros de educación y todo, a que la ciencia es sinónimo de ciencia positiva y tecnología. La innovación es ciencia positiva y tecnología. Ahí se hace la inversión. Y el resto del pensar humano, el pensar de la sociedad, la estructura de la sociedad, la convivencia humana está muy empobrecida, muy empobrecida. Y en ese sentido, a mí me parece muy clave en una buena formación hacer ver que el corazón tiene razones que la razón no comprende y que son razones, es razonable. Ustedes estamos todos aquí y estamos basados razonablemente en un acto de confianza. Estamos en un país sísmico, puede venir un terremoto. Hubiera sido irracional que ustedes al momento de entrar me pidieran a mí o le pidieran al administrador de esta casa los cálculos de construcción de este edificio para ver si pueden entrar. ¿No? Sería de loco, de loco. Usted hace un acto de confianza. Es razonable conocer por confianza. Yo acepto por confianza que esto está más o menos bien calculado y que va a resistir un temblor de grado 5 y que podemos estar más o menos seguros aquí. Si yo quisiera verificarlo todo, si tu mujer te dice que te quiere y tú dices, a ver, veámoslo científicamente si esto es verdad, ni a coliguazo no va a llegar jamás a probarlo, tiene que creerle, con algunos gestos, pero podría estar haciendo teatro. Lo razonable, es interesante en la formación enseñar que el conocer humano es más amplio y en eso tiene un lugar la idea doble de vocación y de misión.
donde están parte de los elementos que yo he querido proponer. Y a mí me parece que uno de los dramas de la formación de magisterio en las universidades es que se limita a la a la entrega de ciencia y la tecnología de la transmisión, o sea, didácticas, cosas que son indispensables, pero el ser humano es algo más que eso. Y sobre todo cuando uno tiene que formar, es distinto si yo tengo que formar a un técnico en una cosa, porque ya se supone que viene formado, pero en los primeros años en que hay la formación del ser humano capaz de amar, capaz de conversar, capaz de llorar, es vital que se dé la otra cosa en la formación que ustedes dan. Padre, por acá. Oye, perdón. A ver, Hablamos al mismo tiempo. a ver, espéreme un poquito. Le voy a preguntar acá que tiene micrófono y después le van a llevar el micrófono a usted. Padre, usted ha dicho que en algunas veces se ha reunido con el mundo empresarial o con empresarios. Mucho. ¿Usted visualiza de alguna forma en ello una conciencia social con respecto a sus trabajadores que tienen familia y no solamente como una persona que produce bienes? A ver, a mí no me gustan mucho las generalizaciones y uno cuando habla tiene que generalizar. Y yo como sociólogo tengo que reconocer que también tengo que distinguir entre el individuo y el sistema. A veces hay individuos notables que quieren hacer, pero también son parte de un sistema y aunque quieran no pueden. No pueden. Y lo que pasa es que a veces como tú estás en el sistema no te das cuenta del sistema. Yo le salió, por ejemplo, en la revista, en el diario La Segunda de Santiago, unos datos sobre una universidad, que es una universidad del Opus Dei de gran calidad, en la Universidad de los Andes. Y dice, Universidad del Opus Dei, de la Universidad de los Andes de gran calidad, el 96% de sus estudiantes antes de 6 meses están trabajando. Entonces yo me reuní un día con unos 300 empresarios y les dije, mira, la Universidad de los Andes de gran calidad podría dar indicadores muy válidos de su calidad, y te puedo dar la investigación que tiene, el nivel de los profesores que tiene, pero no me dé el nivel de empleabilidad de sus estudiantes. Yo le dije, me recuerda al presidente Barros Luco, un presidente que hubo en Chile que el año 20 hubo un problema enorme, unas huelgas en la calle, y sus ministros le escribieron una carta apoyándolo. Entonces el viejo, que era sabio, leyó la carta, la leyó para arriba y para abajo y dice, mis ministros me apoyan, era que no. O sea, eso decimos en Chile, o sea, si no me apoyan los ministros, ¿quién me apoya? O sea, es lo lógico que me apoyen, no vale nada este apoyo. Yo le dije que los hijos de los empresarios, sus hijos que son los dueños de las empresas, a los 6 meses tengan trabajo, pero es lo obvio, estén en la universidad que estén, van a tener trabajo. Pero ellos mismos son prisioneros, no se dan cuenta de eso que es obvio, ¿ah? Del sistema. Entonces, pero no hay que aflojar, hay que decir, porque hay gente de muy buena voluntad, yo creo, en todos los medios, y a mí las generalizaciones me cuesta. Hay profesores buenos y malos, me molesta cuando dicen los profesores, el sistema a veces los puede achatar, pero precisamente parte del valor que uno tiene como pedagogo es descubrir las semillas y ver que, pero el sistema te engulle, eso es un hecho. Perdón. Padre, mire, usted en el último punto dijo, no podemos vivir en comunidad si no tenemos una responsabilidad política. Así es. A ver. Y yo le quiero preguntar a usted, por la experiencia que tiene, ¿cómo podríamos llevar a los jóvenes a esta responsabilidad política que no solamente consiste en que puedan emitir un voto o no? Claro. Es muy variada. Por de pronto yo creo que debería haber desde muy chico estructuras estudiantiles. Me parece ridículo la corresponsabilidad en la dirección del colegio, pero ya desde muy chico puede haber un centro de estudiantes que ve los problemas específicos del curso. Es ir formándolo
a la responsabilidad de la marcha general del grupo. Y creo que parte de la docencia debería que tengan algunos contactos de conocimiento de los problemas vitales del país, de los problemas generales y cómo es necesario el entenderlos a la luz del bien común. Hoy día, desgraciadamente, el bien común está opacado por los bienes comerciales y parciales. Son los grupos y hay poca percepción de los problemas en su estructura. Bueno, en parte creo que la manera como un colegio forma es ciertas experiencias, ojalá, por ejemplo, que tengan experiencias de conocer la pobreza dura. Si son chiquillos que vienen de la pobreza dura, que tengan la esperanza de que eso se puede cambiar y cómo se puede cambiar. Pero cuando vienen de clases más altas, que vean que van a tener responsabilidad en el país y no solo ganar dinero ellos, sino que ayudar a mejorar esos problemas. Entonces ahí creo que es muy importante explicar lo que es la participación política, explicar lo que es el bien común, explicar la importancia para la marcha de un país, que haya estructuras de poder bien constituidas, pero es parte de la formación que pasa por la docencia y por la discusión. Eventualmente, cuando hay posibilidad que venga algún político a hablar con ellos. Yo varias veces lo hice siendo rector, a los alumnos mayores, una discusión de qué problemas se están discutiendo en el país, qué soluciones hay y que los chiquillos puedan opinar para interesarlos a su nivel. Los niveles políticos son muy variados porque está el municipio, los lugares, política local, pero hay problemas políticos internos en cada grupo, porque la política toca el problema del poder. Y donde hay tres personas, hay alguna autoridad que se impone a otras por algún motivo, cómo se estructura esa autoridad, cómo se ejerce. Eso es bueno que los muchachos lo conozcan. O sea, en otras palabras, cuidado con una formación que me enseña solo una técnica y no me enseña a convivir con otros y a tomar conciencia de los problemas que son más globales. Un comentario y después una pregunta. Y gracias por habernos acompañado estos días. El primer comentario es que con respecto al tema de la participación política en Argentina, por ejemplo, se bajó la edad con la cual los chicos acceden al voto, que va a ser a partir de los 16 años en las próximas elecciones. 16. ¿No? Y eso en alguna medida va a obligarnos a que las escuelas tomen como estrategia, ¿no? Y como espacio, multiplicar espacios políticos. ¿Te puedo contar, perdón, sí, una anécdota? Nosotros tuvimos el plebiscito del año 88, yo era rector del Colegio San Ignacio. Yo, aunque los alumnos nuestros no tenían el voto, pero era decisivo. El año 88, el plebiscito, había habido un plebiscito en el año 80 que se había aceptado una constitución y ese plebiscito fue sin registros electorales, no tuvo ninguna garantía, pero el del 88 era con registros electorales y con todo. Y el plebiscito anterior, la constitución decía que la Junta de Gobierno podía poner a un candidato y iba a haber un plebiscito si se decía sí o no. El candidato que presentó la Junta fue Pinochet. Y bueno, vino el plebiscito y perdió. Por eso que uno de los diarios puso un letrero que fue muy maligno, decía corrió solo y llegó segundo. Pero es interesante, yo en esos días hice discutir a los estudiantes, le pedí a los profesores no se pongan ustedes en partidismo, sino que los muchachos tomen conciencia del país que está en juego, qué tipo de gobierno vamos a tener. Yo recibí un muchacho de Honduras que venía de otro colegio, de clase muy alta, la familia era muy empingorotada, que se cambió del colegio. Y me dijo, en el colegio donde yo vengo me ahogué, era el único estudiante que estaba por el no, que era la oposición. En el colegio nuestro correspondió
realmente había por el sí y por el no, y correspondió bastante a lo que fue el resultado final. Lo curioso es que para los papás y todo, el Colegio San Ignacio se metía en política y el otro no se metía en política. Curiosamente uno dice, a ver, ¿por qué no se metía? ¿Cómo me explica que todos, contra el parecer de un país entero? No. Entonces es interesante, van a tener que meter de alguna manera en el colegio. Perdón, te interrumpí. Sí. Y sumado a esto, usted habló un poquito esto del movimiento estudiantil de aquí de Chile, hizo alguna mención sobre los chicos que han tomado los colegios, ¿no? México también, el Soy 132, un movimiento, ¿no?, que surgió hace unos años. Y también en América Latina hay como una movida por parte de los estudiantes y en este momento quizás también los pueblos originarios, en Argentina, aquí en Chile, en Brasil también, en Ecuador. ¿Qué podemos tomar como variables, como positivo de estos nuevos movimientos sociales que también están pechando desde otro lugar? Quizás antes eran los trabajadores o fueron los partidos políticos. Ahora como que viene otro rostro y que quizás... Yo te recomiendo leer el último libro de Manuel Castells, que habla sobre estos movimientos y el rol que en ellos tienen los nuevos medios de comunicación. Sobre todo en los estudiantes, el Twitter y todo genera movimientos que no tienen a veces mucha responsabilidad ni autoridades, pero se generan. A mí me parece, como cristiano, yo he tenido una doble posición, la honestidad para ver lo que hay de verdad en esos movimientos, porque normalmente señalan un problema real y hay de una sociedad que no sabe detectar esos problemas. Lo complicado que este tipo de problemas tienen una enorme posibilidad de mostrarte dos cosas: el problema y la urgencia, pero son incapaces de proponer la solución, que normalmente requiere tiempo. Por ejemplo, hoy día va a ser por los medios de comunicación, se va a extender América Latina, toda, tarde o temprano cantó los himnos de la Revolución Estudiantil del 19 en Córdoba, Argentina. Todo eso se extendió y cambió el modo de las universidades latinoamericanas, pero se demoró años. Hoy día, el mismo día que pasa una cosa aquí en Santiago, la saben en Sao Paulo. Y terminan añadiéndose. Entonces, es un problema de sabiduría política, el saber detectar el problema y establecer y hacer conocer el plan real de solución del problema, porque si aparece que el político lo único que hace o desoye o no busca soluciones, enerva a una multitud que no es capaz de encontrar las soluciones, de formularlas, no tiene técnica. ¿Qué le puedo pedir yo a un muchachito de 16 años que me resuelva los problemas? Dice, yo quiero educación de calidad. Ya, tienes toda la razón, veamos cuáles son los elementos, pero es un asunto que hay que meter compromisos económicos, formación de profesores, una serie de variables que él sabe ponerme el problema y la urgencia y no la solución. Entonces, no sé si me explico, yo creo que suma honestidad. Yo hoy día tengo un problema dentro de la iglesia. Un jesuita hizo unas declaraciones que han generado mucho problema, el padre Berríos. A mí me parece que la posición de la iglesia debería ser qué de verdad dice este hombre, en lugar de defendernos. ¿Qué de verdad? Porque eso nos permite buscar las soluciones y no victimizarme. O sea, yo creo que lo peor que nos puede pasar frente a estos muchachos es decir, los muchachos son idiotas, son incapaces, los papás no hicieron nada, que uno tiende a hacerlo, yo por lo menos tiendo, y en cambio, ¿qué es lo que hay de verdad? Eso es la única manera de encarar sabiamente las cosas. Sí. Buen día, padre. Eduardo, de Argentina. Bueno, primero agradecerle por su simplicidad y la inyección de esperanza que nos está dando a todos en cada una de las charlas, ¿no? Y en una de las cuestiones que usted habló hace poquitos minutos, habló del empobrecimiento productivo, ¿no? Y yo tomé 5 puntos para antecederme a la pregunta, donde tengo, y creo que todos tenemos en claro, el tiempo que un joven y algunos adultos también
están frente a la web con todas sus variedades. El uso de la tecnología incorporada a lo que es la educación como una aliada y no como una distancia. La criticidad de entender que la web también es un monopolio del pensamiento, es decir, es una forma de que todos accedamos al mismo tipo de información, con la practicidad de apretar un botoncito y nada más. El problema que se da también en adultos y en jóvenes es más complicado, que es la saturación de la información, mucho caudal de información en poco tiempo, imposible poder leer todo, tanto ya inclusive para el adulto, y no tener la capacidad de poder discernir frente a ello. Son muchas las cosas, ¿no?, que están acá señaladas. Y bueno, la escuela abierta a la altura de los tiempos, como dice don Orione. La pregunta: ¿cómo despertar el aprecio por el estudio, aún usando a la tecnología como aliada y al docente con gran apertura, cuando hay un marcado desprecio por la productividad, por la lectura de un libro y por la educación frente a las regalías estatales del facilismo en cuanto al planteo de la educación, que muchos sufrimos de tener presencia del alumno dentro del establecimiento tan solo por percibir dinero, y tenemos un ser pasivo que entorpece el acto educativo. Entonces, es muy amplio, tiene muchos espectros, ¿no? Pero... Bueno, nuevamente, como yo decía ya, me encantaría tener la receta, porque es súper complejo, súper complejo. Es obvio que es parte de lo que uno tiene que aprender hoy día. Yo me fui, por ejemplo, a la Universidad Oberta de Barcelona a ver cómo se puede usar realmente las nuevas tecnologías para hacer participar. Porque yo parto de la base, siendo más viejo, de que la enseñanza a distancia y todo eso es más superficial, y ahí he descubierto que se puede utilizar generando diálogos muy profundos y muy serios. Entonces, hay tecnologías por un lado. Lo que me parece muy clave es que, dado lo que el muchacho hoy día es capaz de manejar a través de todos estos sistemas técnicos, es muy difícil que uno tenga solo una pedagogía de arriba hacia abajo. Tenemos que tener la sabiduría de generar la participación, pero manteniendo las distancias reales. O sea, en algunas cosas él sabe más que yo y puede tener más información, pero en la capacidad de procesarla, etcétera, probablemente yo le puedo ayudar. Entonces, eso es lo que es la genialidad de un maestro, de hacer participar usando los medios modernos, para que el muchacho se sienta que contribuye y a la vez, pero también que se ubica en su limitación, como uno también se ubica en la limitación frente a él, pero es complejo. Bueno, a ver, me deja, sí, quedó, sí, no hay más. Yo, a propósito de esto, yo tengo metido en el alma la complejidad. Yo te agradezco eso que me hayas dicho, que fue simple, y espero no haber sido simplista. No, porque yo veo la complejidad. Yo he llegado a la conclusión, a mí me ha tocado ir a hablar varias veces al Senado de la República, me ha tocado con los últimos presidentes, los últimos ministros de educación, porque veo que hay una necesidad, yo diría, de ir como al fondo de las cosas y buscar los lenguajes complementarios. Hace 2 años me tocó presentar un libro del ministro de Hacienda del país, un gran economista, un libro sobre macroeconomía. Lo estudié, lo trabajé, estaban los principales economistas del país en la sala de la Biblioteca Nacional, y estaba el presidente de la República, que es economista. Y entonces le dije, mire, este país desgraciadamente ha dejado cantar solo a los economistas. Y ustedes me entregan una cantidad de datos que son súper brillantes, y el país está descontento, los jóvenes están descontentos. Hay desigualdades que tal vez son menores que las que podía haber, pero hoy día la conciencia es mucho más fuerte y por eso mismo es mucho más explosivo.
Y yo le tengo terror a un país donde solo hablan los economistas. O sea, porque creo en la complejidad. Les dije una cosa para que vieran, pero les tengo al país que le tendría mucho más terror todavía, es un país donde solo habláramos los curas. Bueno, y esto es verdad, o sea, necesitamos complementarnos, y esto vale también de las escuelas, o sea que de los colegios tenemos que una participación renovada por la complejidad de los lenguajes que hoy se necesitan. Queremos agradecer al Padre, sobre todo porque en estos 2 días hemos compartido la vida y creemos que eso es sumamente importante para nosotros, pero no queremos irnos y dejarlo a usted sin que tome un poquito la guitarra y cantemos algo juntos. A ver, a mí me gusta el folclore paraguayo, pero no hay paraguayo. Cantemos un tanguito por lo menos. ¿Se oye ahí o no? No, a ver, vamos a hacer. Es que aquí, ustedes me ayudan a cantar entonces, porque por una cabeza de un noble potrillo que junto en la meta afloja al llegar, y que al regresar parece decir: no aflojes, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y burlona mujer que al fingiendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, si ella me olvida, la tristeza mata la alegría. Por una cabeza, si ella me olvida, 1000 veces prefiero quitarme la vida. ¿Para qué vivir? ¡Bravo! Muchas gracias, Padre. Esto ya es demasiado. Padre, queremos entregarle un pequeño testimonio de agradecimiento. El hermano Juan Daza, coordinador de este encuentro, hace entrega de este obsequio. Pero el Padre nos ha acompañado durante todos estos días, 2 días, entregándonos un gran mensaje. Él nos habló que era muy devoto de la Virgen, que tenía mucha confianza. Yo creo que como profesores de colegios católicos, nosotros también acompañemos al Padre con una Ave María por todas sus intenciones, por su tiempo que ha compartido con nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo agradezco mucho, es una preciosa medalla de Don Orione con una reliquia, así que la tendré como gran recuerdo. Muchas gracias. Un aplauso para el Padre. Ahora tenemos poco tiempo, así que el Padre nos va a acompañar para la fotografía oficial a la entrada de la casa de retiro. Por favor, los invito para que vamos a la... y luego al almuerzo, rápidamente. Vamos a la fotografía oficial y luego pasamos al almuerzo.